No hay desabasto, hay escasez y la escasez de combustible no solo afecta a los conductores, sino también a quienes trabajan en las estaciones de servicio. Miren, esta es la información. Esta es la otra cara de la moneda. Los despachadores de las gasolineras, hombres y mujeres que también están padeciendo a causa del desabasto de combustible. Y es que ante el cierre de algunas estaciones expendedoras de gasolina, sus ingresos se han visto mermados. ¿Y cómo les afecta el tema de las propinas? Pues no hay entradas, no hay gas, pues ¿cómo trabajamos? Ustedes perciben un sueldo y aparte las propinas. Sí, sueldo sí, y aparte la propina. Sin embargo, ¿esto cómo les viene a afectar las propinas? Bastante, porque pues no hay trabajo. Más o menos, ¿cuánto se reduce su sueldo con eso? Pues casi la mitad. Algunos trabajadores reciben sueldo y propina, otros perciben solamente propina sin sueldo. Es decir, con el cierre de estaciones están dejando de percibir un ingreso de 300 pesos por día. O dicen que si es un día bueno, hasta 600 pesos. No, esperar es que no tenemos otra opción más que esperar, no hay otra opción, no hay otra cosa por hacer. Sueldo sí, los que no, pues esperar a que les lleguen las propinas, pero esperar no hay otra opción. Ante este panorama, los empleados esperan que les abastezcan lo más pronto posible gasolina para seguir trabajando y puedan dar sustento a sus familias. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.